en algún día perdido de 1993, en las entrañas verdes y sofocantes de la provincia de Huanta, Ayacucho, el cabo de infantería Quispe, un muchacho de los Andes al que todos llamaban Cholo, yacía boca abajo sobre la tierra húmeda. Sus dedos, encallecidos y sucios, rodeaban con una familiaridad resignada la empuñadura de su Mag. El aire, espeso como un caldo de insectos y vapor, apenas se movía en la quietud que precede al amanecer en la selva alta del valle del río N. La ametralladora, su cruz y su única deidad verdadera, pesaba 11 kilos y medio sin contar la cinta de munición. Con la canana de 200 tiros que colgaba de sus hombros como un collar de penitente, el peso total superaba los 20 kilos. Un peso brutal, infernal, bajo el sol y la humedad del VRAE. El cabo Quispe había maldecido cada gramo de ese hierro belga durante los 8 meses que llevaba en la zona de emergencia. Lo llamaban de muchas formas, la belga, por su origen, la tartamuda, por su forma de hablar en ráfagas, pero él, en la intimidad de su agotamiento, la conocía simplemente como la bestia. En menos de 2 minutos, sin embargo, cada onza de ese peso demostraría su valor incalculable, cuando una columna de casi 200 terroristas de Sendero Luminoso irrumpiera desde la línea de árboles, a menos de 70 metros de su posición. Quispe no lo sabía todavía, pero estaba a punto de escupir más de 1.400 proyectiles en 6 minutos de combate ininterrumpido, una tormenta de plomo que destrozaría el asalto senderista y probaría por qué el arma que todo soldado amaba odiar era, posiblemente, la herramienta más decisiva para sobrevivir en el infierno. La FN-MAG, oficialmente la ametralladora de propósito general calibre 7.62 milímetros, tenía una reputación entre la tropa peruana que era, a la vez, de un profundo respeto y de una profanidad absoluta. El apodo de la bestia no era gratuito. Se lo había ganado por su peso de animal de carga, su apetito voraz por la munición y su silueta robusta, casi primitiva. Los ametralladoristas como Quispe no solo cargaban el arma. Llevaban consigo, como mínimo, 2 cananas de 200 tiros cada una, y un cañón de repuesto, porque la máquina se calentaba con tal intensidad que el tubo debía ser reemplazado tras una ráfaga sostenida de 200 o 300 disparos. Era un castigo físico inhumano, especialmente en la ceja de selva peruana, donde las temperaturas y la humedad convertían cada pieza de equipo en un instrumento de tortura. Las correas de cuero y lona se le clavaban en los hombros, abriéndole heridas que nunca terminaban de cicatrizar bajo el uniforme perpetuamente empapado de sudor. Pero a pesar de las quejas, de las maldiciones susurradas en quechua mientras ascendía una trocha resbaladiza, nadie que hubiese estado en un verdadero cruce de fuego, en una mecha brava, desearía que la bestia no estuviera allí. Porque cuando los terrucos aparecían y la muerte silbaba entre los árboles, la FN-MAG era la diferencia entre volver a la base en tus propios pies o en una bolsa de plástico. Era la razón por la que los soldados del ejército peruano sobrevivían, y el enemigo no. La evaluación inicial de Sendero Luminoso sobre la MAG era despectiva, casi burlona, teñida de su arrogancia ideológica. Un manual de entrenamiento senderista, capturado en 1990 cerca de Yochegua y hoy archivado en los sótanos de la DIRCOTE, describía el arma de forma miope. La ametralladora belga del ejército reaccionario es un arma pesada, torpe, diseñada para un ejército de ocupación que valora el poder de fuego bruto por encima de la movilidad y la astucia de la guerra popular. Pesa casi el doble que nuestros fusiles y requiere de un equipo de 2 hombres para operarla eficazmente. Su peso excesivo la hace inadecuada para la guerra de guerrillas en la selva, donde la velocidad es suprema. Los soldados enemigos deben cargar pesadas cintas de munición que se enredan en la vegetación. Es un símbolo de la dependencia del viejo estado en la tecnología, en lugar de la conciencia y la voluntad del combatiente. Esta evaluación era tácticamente ignorante y estratégicamente catastrófica para ellos. Capturaba la superficie, el peso, la complejidad, pero perdía por completo la esencia, la capacidad de fuego sostenido que transformaba por completo el cálculo del combate. Quispe había aprendido el valor de la bestia de la manera más dura. Su primer combate, 3 semanas después de llegar a Ayacucho, fue una emboscada en una trocha estrecha y embarrada. Su patrulla avanzaba en columna, con los fusiles FAL terciados al hombro, cuando los AKM y los FAL robados de los senderistas abrieron fuego desde ambos flancos. En segundos, 3 de sus compañeros cayeron. El resto se lanzó al suelo, buscando la escasa cobertura que ofrecían los troncos y devolviendo el fuego con sus fusiles. Pero el fuego de fusil, por más intenso que sea, es un fuego direccional. Apuntas, disparas, apuntas, disparas. Contra un enemigo oculto en la espesura, es difícil lograr impactos efectivos. El sonido seco de los FAL peruanos se mezclaba con el ladrido más agudo de los AKM enemigos. La balacera era intensa, pero ineficaz.
Entonces, la MAC cambió la ecuación. Quispe, con el corazón martillándole en la garganta, se arrastró unos metros, plantó el bípode del arma en el lodo, tiró de la palanca de carga y apretó el gatillo. Un rugido profundo, visceral, hizo temblar la selva. 650 disparos por minuto comenzaron a desgarrar el follaje donde se escondía el enemigo. No estaba apuntando con precisión a un blanco específico, estaba creando una zona de muerte, un área donde nada podía sobrevivir. Una ráfaga de 20 tiros. Cambiaba el arco de fuego 10 grados. Otra ráfaga de 20. El cabo Flores, su municionero, un chiquillo de Chosica que apenas había cumplido los 18, le gritaba al oído para guiarlo. Más a la derecha, cholo, a la derecha, carajo, ¿dónde está ese árbol caído? En menos de un minuto, Quispe había vaciado una canana de 100 tiros en un área de no más de 30 metros cuadrados, de donde provenía el fuego enemigo más denso. El fuego senderista cesó abruptamente. No porque Quispe hubiera acertado a cada terrorista con puntería de francotirador, sino porque el volumen de fuego, la densidad de balas que atravesaban ese espacio, hacía físicamente imposible que alguien levantara la cabeza para devolver el disparo. El enemigo tenía dos opciones: permanecer agazapado y vivir para huir, o asomarse y morir. Eligieron la primera. La emboscada colapsó. Para eso es, la tartamuda, Serrano, le dijo su teniente después, dándole una palmada en el casco sudoroso. No es un rifle de precisión, es una cosechadora. Pone suficiente plomo en el aire y el terruco no puede moverse, no puede disparar, no puede hacer nada más que esperar a morirse o correr. Eso, Quispe, es potencia de fuego. Y la potencia de fuego gana las peleas. El armamento senderista, una mezcla de fusiles AKM, FAL robados al propio ejército y algunas ametralladoras ligeras RPD de diseño soviético, operaba bajo una filosofía diferente. La RPD, por ejemplo, era ligera, pesando apenas 7,5 kilos. Usaba un tambor de 100 proyectiles y podía ser manejada por un solo combatiente. Era móvil, fiable y, en enfrentamientos cortos, adecuada para su propósito. Pero tenía una limitación crítica: su cadencia de fuego sostenido. Teóricamente, podía disparar a 650 rondas por minuto, pero en la práctica, su cañón delgado se sobrecalentaba peligrosamente después de unos 150 disparos continuos. Cambiar el cañón de una RPD en medio del combate era una operación lenta que requería herramientas. Esto significaba que el tirador senderista debía disparar en ráfagas cortas y controladas, de 5 o 10 tiros, dejando que el arma se enfriara. Era un fuego disciplinado, eficiente con la munición, tácticamente lógico para una guerrilla, pero no podía igualar el volumen de fuego continuo de la FN-MAG. La Bestia, por su parte, había sido diseñada aprendiendo de las lecciones de la MG-42 alemana de la Segunda Guerra Mundial, e incorporaba un sistema de cambio rápido de cañón como una de sus características centrales. Cuando el cañón se sobrecalentaba, generalmente después de vaciar una canana de 200 tiros en fuego rápido, el tirador simplemente accionaba una palanca de liberación. El cañón caliente salía y el municionero insertaba uno frío de repuesto. El proceso completo, con un equipo bien entrenado como Quispe y Flores, tomaba menos de 10 segundos. Con 2 cañones de repuesto y la disciplina para rotarlos antes del sobrecalentamiento crítico, un ametralladorista de MAG podía mantener un fuego casi ininterrumpido, limitado únicamente por su suministro de munición. Esta capacidad, la de mantener un fuego sostenido de 600 a 700 disparos por minuto, era exactamente lo que la guerra en la selva peruana demandaba. En el VRAE, un combate típico involucraba una emboscada o un asalto donde el enemigo disparaba desde posiciones ocultas, aprovechando el terreno. Los soldados de infantería con sus FAL podían devolver el fuego, pero luchaban para suprimir a un enemigo bien atrincherado. Pero la MAG, puesta en fuego sostenido, creaba una barrera de plomo, una zona de muerte donde la densidad de las balas hacía que cualquier movimiento fuera un suicidio. Esto permitía a la infantería maniobrar, flanquear o retirarse mientras la bestia mantenía al enemigo con la cabeza gacha. El impacto psicológico de la FN-MAG en fuego sostenido era inmenso. El sonido, un ritmo profundo y atronador, un martilleo de 10 a 12 balas por segundo, era inconfundible y resonaba en las quebradas. Para las tropas peruanas, era un sonido tranquilizador. Significaba que la bestia estaba despierta, que un poder abrumador estaba de su lado. Para los senderistas, era aterrador. Significaba que su posición iba a ser barrida por una lluvia de metal. Los informes de interrogatorios a terroristas capturados revelan un respeto a regañadientes. Un mando político militar de Sendero,
capturado malherido en 1992, le dijo a sus interrogadores de la DIRCOTE: nosotros nos burlábamos de la ametralladora pesada del ejército. Era un estorbo, un derroche de munición. Nuestros combatientes son más ágiles. Pero en la batalla, esa máquina lo cambiaba todo. Cuando abría fuego, no te podías mover, no podías ni pensar. Sonaba como si 100 fusiles estuvieran disparando a la vez. Y no paraba. Seguía y seguía. Nuestras armas tenían que hacer pausas, ráfagas cortas, o se fundían. La belga de los milicos simplemente continuaba. Aprendimos a temerla más que a sus helicópteros. No porque fuera precisa, sino porque era inevitable. Si estabas en su zona de fuego, tarde o temprano una bala te encontraba, porque la máquina no se cansaba. Ese reconocimiento de la inevitabilidad captura la esencia de la potencia de fuego sostenido. En un combate, la cadencia instantánea de fuego importa menos que la sostenida. Un fusilero puede disparar 45 rondas en un minuto, pero después de 2 o 3 cargadores, necesita recargar, apuntar de nuevo, controlar el calor del arma. Su fuego efectivo sostenido cae a quizás 15 o 20 rondas por minuto. La MAC, con su cambio de cañón y alimentación por cinta, podía mantener una cadencia sostenida de 200 a 300 rondas por minuto durante todo el combate. En un enfrentamiento de 5 minutos, esa es la diferencia entre 75 a 100 rondas de un fusil contra 1.000 a 1.500 de la MAC. Es una diferencia matemática que se traduce en vidas. El momento que el cabo Quispe recuerda con más viveza ocurrió en esa madrugada de 1993. Su patrulla había establecido un perímetro defensivo en una pequeña meseta que dominaba un cruce de trochas, protegiendo una base temporal. La inteligencia militar, siempre fragmentaria, sugería un posible ataque senderista para aniquilar el puesto. Quispe había instalado la bestia en una posición con un campo de tiro despejado hacia la línea de árboles, a unos 70 metros. Tenía 600 rondas listas en cananas de metal. 2 cañones de repuesto yacían a su lado sobre una manta. El cabo Flores, su municionero, estaba pegado a él, masticando coca para ahuyentar el sueño y el miedo. A las 5:45 de la mañana, en esa hora gris y neblinosa conocida como la hora del terruco, el movimiento estalló desde la selva. Docenas de figuras. La primera estimación de Quispe fue de 50 o 60. Más tarde, la inteligencia diría que eran cerca de 200, lanzándose en un asalto coordinado. Era una oleada humana. Terroristas, muchos de ellos jóvenes, casi niños, con cintas rojas en la frente, ejecutando un ataque en masa directamente contra las posiciones del ejército. La táctica era un clásico de sendero: usar la sorpresa y la superioridad numérica para cerrar la distancia rápidamente, entrar en el combate cuerpo a cuerpo y anular la superioridad de fuego del ejército antes de que pudiera llegar apoyo aéreo. En combates anteriores, esta táctica había funcionado contra bases aisladas y mal defendidas. Pero esta posición tenía a la bestia del cabo Quispe. «Ya vienen, cholo, mierda, ya vienen», gritó Flores, innecesariamente. Quispe ya estaba girando el arma hacia la amenaza. La primera ráfaga, 20 rondas en 2 segundos, cegó la primera línea de atacantes como una guadaña invisible. 3 cayeron, pero los otros, gritando consignas sobre el presidente Gonzalo, continuaron avanzando. Quispe barrió el terreno con otra ráfaga, trazando un arco de 30 grados. Más cuerpos cayeron, pero el asalto no se detenía. Flores ya estaba introduciendo una nueva cinta de munición mientras Quispe consumía la primera. 200 rondas desaparecieron en menos de un minuto. «Cañón», gritó Quispe, su voz ronca por la adrenalina. En 10 segundos, el cañón al rojo vivo fue reemplazado. El fuego se reanudó de inmediato. La segunda oleada de atacantes estaba a 50 metros. Los FAL de sus compañeros de infantería tableteaban alrededor de su posición, sumando su fuego, pero era la MAC la que estaba rompiendo la columna vertebral del asalto. Su cadencia de fuego sostenido creó una zona de muerte absoluta en el camino de los terroristas. Los senderistas continuaron avanzando con un coraje fanático y suicida, pero no podían superar la pura física de la densidad del fuego. En 6 minutos, el asalto colapsó. Los supervivientes, aterrorizados, se retiraron en desorden hacia la selva. Un reconocimiento posterior contó 47 cuerpos enemigos en la zona de muerte directa, el área que la FN-MAG había barrido. Un examen de los cuerpos reveló que muchos habían sido alcanzados múltiples veces, evidencia de la superposición de las ráfagas de la ametralladora.
Quispe había disparado 1422 rondas. Flores estimó que cambiaron el cañón 6 veces durante el combate. La munición recuperada después mostró que habían gastado 7 cananas completas de 200 tiros y una octava a medias. Era una cantidad asombrosa de munición, suficiente para mantener a un pelotón entero en combate durante un día, pero gastada en 6 minutos. Y fue absolutamente necesaria. El análisis táctico posterior del capitán de la compañía concluyó que, sin la FN-MAG, la posición habría sido sobrepasada. El fuego de los fusiles, por sí solo, no podría haber detenido a 200 atacantes decididos a cerrar la distancia desde 70 metros. Se necesitaba la potencia de fuego sostenido de la ametralladora para crear el volumen de fuego necesario para romper el asalto. El Cholo Quispe disparó hasta que el cañón brillaba rojo en la oscuridad del amanecer, relataría Flores años después. Yo cambiaba los cañones tan rápido que me quemé las manos a través de los guantes de amianto. Pero no podíamos parar. Si parábamos, nos mataban a todos. Así que seguimos alimentando a la bestia. Y la tía se portó bien. No se trabó, no falló, solo siguió escupiendo plomo al enemigo hasta que se rompieron. Esta fiabilidad bajo fuego extremo era la característica definitoria de la FN-MAG. El arma tenía sus fallos, por supuesto. Era pesada, propensa a que la cinta se enganchara si no se alimentaba correctamente, el bípode podía romperse con el uso rudo. Pero cuando importaba, cuando el combate era a vida o muerte, la bestia disparaba y seguía disparando. El testimonio del mando senderista capturado, el camarada Nicolás, era elocuente. Planeamos el ataque basándonos en información de que solo era una fuerza del tamaño de una compañía, sin apoyo de artillería pesada inmediato. Asumimos que podríamos cerrar la distancia antes de que su fuego fuera efectivo. Estábamos equivocados. La posición enemiga tenía al menos 3, posiblemente 4 ametralladoras pesadas, a juzgar por el volumen de fuego. Nunca cesaron. En combates anteriores, sus ametralladoras disparaban ráfagas y luego se detenían. Podíamos movernos durante las pausas. Esta vez no hubo pausas. El fuego era continuo, superpuesto, sin descanso. Perdimos 50 hombres en los primeros 2 minutos. El asalto debería haberse detenido entonces, pero nuestros combatientes son valientes. Siguieron adelante. No importó. La zona de fuego era impenetrable. No era una cuestión de coraje o de táctica. Era física pura, demasiadas balas en un espacio demasiado pequeño. No se puede cargar contra un muro de plomo. Cuando los interrogadores le corrigieron, diciéndole que la posición tenía una sola FN-MAG, el camarada Nicolás inicialmente no lo creyó. Imposible. Ninguna ametralladora puede mantener esa cadencia de fuego. Deben haber sido varias armas. Una demostración posterior lo convenció. Entonces, admitió con resignación, hemos subestimado completamente la capacidad del enemigo. Una ametralladora que puede hacer el trabajo de 4 cambia todo el cálculo táctico. Este cambio en el cálculo táctico se reflejó en los documentos de entrenamiento senderistas posteriores. Un manual capturado en 1994 incluía una sección revisada sobre la FN-MAG, la ametralladora, belga, del ejército enemigo debe ser un objetivo prioritario en cualquier asalto. Su capacidad de fuego sostenido es superior a cualquier arma de nuestro inventario. Atacar una posición con una MAG requiere fuego de supresión coordinado de múltiples fusiles, si es posible, granadas. Un asalto directo sin una supresión adecuada resultará en bajas inaceptables. Si la MAG no puede ser suprimida, el asalto no debe proceder. Era un reconocimiento táctico de la superioridad del arma, y llevó a una contramedida senderista. Los ametralladoristas como Quispe se convirtieron en objetivos prioritarios para los pocos tiradores selectos que tenían. Los portadores de la bestia tenían una expectativa de vida notoriamente baja en el VRAE. Cargaban un arma distintiva, gastaban munición copiosamente revelando su posición, y representaban una amenaza desproporcionada para las fuerzas enemigas. Pero aún así, los soldados se ofrecían como voluntarios para el puesto, porque entendían el valor del arma. El cabo Quispe sobrevivió a su servicio militar de 2 años y regresó a su comunidad en las alturas de Puno en 1994. En una entrevista para un documental muchos años después, reflexionó, odiaba cargar esa vaina. 11,5 kilos, más la munición, más los cañones de repuesto, las herramientas. En una patrulla de 3 días por el monte, estaba destrozado antes de que empezara la primera mecha. Pero cuando empezaban los balazos, cuando la gente se estaba muriendo, la bestia, era la razón por la que vivíamos.
No era bonita, no era ligera, pero ponía más balas en el terruco que cualquier otra cosa que tuviéramos. Y al final, eso es todo lo que importa. El número de veces que esa Mac me salvó la vida. Y salvó las vidas de mis patas. Es incontable. La llamábamos, la bestia, como una broma, pero era una broma con cariño, porque sabíamos la verdad. Podías quejarte de cargarla, pero rezabas por tenerla cuando el infierno se desataba. Esta relación de amor-odio con la FN Mac era universal entre los veteranos de la lucha contra subversiva. Todos maldecían su peso. Todos se quejaban de sus problemas técnicos menores. Pero ninguno que hubiera estado en un combate serio la habría cambiado por las armas del enemigo, porque en el cálculo final de la guerra de infantería, la potencia de fuego sostenido es el rey. Y la FN Mag, a pesar de sus defectos, entregaba esa potencia de fuego como ninguna otra ametralladora de su época. El legado de la FN Mag en el Perú es complejo. El arma sigue en servicio, aunque complementada y en parte reemplazada por modelos más modernos. Pero para una generación de soldados que lucharon en los años más duros del terrorismo, la bestia sigue siendo un ícono. Es el arma que asocian con la supervivencia, con la potencia de fuego que permitió a pequeñas patrullas enfrentarse a columnas enemigas superiores en número y ganar. Cuando los senderistas la subestimaron por su peso, cometieron un error fatal. No era efectiva porque fuera ligera o fácil de llevar, no lo era. Era efectiva porque hacía algo que sus armas no podían igualar. 650 disparos por minuto, sostenidos durante todo un combate, cambiaban el cálculo táctico fundamentalmente. Convertían una defensa desesperada en una ofensiva arrolladora, permitían a unidades pequeñas resistir asaltos masivos y transformaban posibles derrotas en victorias decisivas. La bestia, al final, demostró tener unos colmillos de acero que escribieron la historia de la pacificación del Perú,